comunicar mejor y de manera organizada. Cuando hablamos de estructura de las escalas, hay que tener dos aspectos en cuenta. Número 1 es la cantidad de notas y número 2 es la distancia que hay entre esas notas. Ahora bien, en el mundo fuera de la música, para medir algo tenemos diferentes medidas, pero de cada medida, por ejemplo, del metro, tenemos diferentes tamaños. Tenemos centímetros, milímetros, decímetros, kilómetros, pero todos son metros. En la música, la medida que tenemos para medir algo es la distancia que hay de un punto A a un punto B, o sea, los intervalos. Aunque tengamos muchos intervalos, cada intervalo está formado por pedacitos más pequeñitos. ¿Cuál ustedes creen que sería el intervalo más pequeñito que conocen? Si tenemos una nota, de esa nota a la misma nota, no tenemos una distancia porque no hemos salido del mismo punto. Cuando dos instrumentos tocan la misma nota o 10 instrumentos todos tocan el do central, simplemente están haciendo un unísono. No se dice una, eso no se dice. Entonces, ¿cuál sería la distancia más pequeña? La lógica indica que es de una nota a la nota que le sigue, o sea, una distancia de segundas. Por lo tanto, si estamos tomando el do como ejemplo, podemos decir que del do al re hay un intervalo de segunda, pero del do al si también hay un intervalo de segunda. Ahora les hago una pregunta. Del do al re, ¿hay la misma distancia que del do al si? Bueno, el do es una tecla, el re es la tecla que le sigue, pero intercalada tenemos una tecla negra. Por lo tanto, del do al re hay 3 sonidos. Vamos a ver del do al si. Del do al si tenemos el do, un sonido, y tenemos el si, un sonido. Pero intermedio no tenemos ninguno. Por lo tanto, es una segunda igual, pero más pequeña que la segunda que existe del do al re. Estas dos medidas, que es el intervalo de segunda, es la medida que tomamos para medir, para valorar una estructura. Ese intervalo de segunda más grande se va a llamar segunda mayor y el intervalo de segunda más pequeño se va a llamar segunda menor. Para analizar las estructuras, a la segunda mayor, ¿qué nombre le poníamos? El nombre de tono, correcto. Y a la segunda menor, ¿qué nombre le poníamos? Correcto, el semitono. Recuerden que el tono es la distancia que hay de un sonido a otro cuando hay uno intermedio. Podemos tener un tono de una tecla blanca a la que le sigue siempre y cuando haya un sonido intermedio. Podemos tener un tono de una tecla negra a la que le sigue siempre y cuando tengamos un sonido intermedio. Y podemos tener un tono, por ejemplo, de esta nota a esta nota, porque no importa que sean blancas o negras, son 12 sonidos los que conforman un ciclo. Por lo tanto, de un sonido a otro, siempre y cuando tengamos uno intermedio, sigue siendo un tono. En cambio, los semitonos siempre iban a ser de una nota a la que le sigue cuando no hay ninguno intermedio. Tenemos los semitonos naturales, que son del mi al fa y del si al do,
Podemos tener también un semitono entre una nota blanca y la nota negra que le sigue inmediatamente porque entre ellas dos no existe ningún sonido.